Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Turno de Acción. Hoy vamos a echar un vistazo a Luna Capital. Vamos a verlo. Colocamos el tablero sobre la mesa. Las fichas de robot selenitas los ponemos aquí. Las fichas de redistribución logística en este lado. Ponemos aquí el mazo de planos de construcción y sacamos 4 que los dejamos uno en cada una de las posiciones del tablero. Y colocamos marcador de remesa, de última remesa, en la primera carta. Luego tenemos los mazos de concesiones a corto plazo y a largo plazo. Sacamos 2 de color verde y una de color rojo y lo dejamos en esta zona del tablero. El resto a la caja. Separamos las losetas de proyecto por su dorso A, B y C. Dejamos B y C a un lado y el A lo ponemos en el dispensador porque son las que vamos a utilizar ahora. Las losetas tienen aquí unos puntitos que marcan el número de jugadores. Dependiendo del número de jugadores, quitaremos las losetas que igualen el número de jugadores y las que lo superen. Es decir, a una partida a 2 jugadores quitaremos todas las losetas que marquen 2 puntitos y las que marquen 3. Luego a cada jugador le damos una tarjeta de patrocinador con sus MIPES correspondientes del color del patrocinador. Aquí tenemos este, aquí tenemos este otro, en total hay 4. Finalmente le damos este chisme al jugador inicial y cada jugador coge 3 cartas de construcción, 3 planos de construcción. Y sacamos del dispensador una loseta que colocaremos en los espacios que hay debajo de cada carta. De este modo, así. Y ya podemos comenzar la partida. En nuestro turno lo que vamos a hacer es, comenzando por el jugador que tiene el chisme, vamos a elegir una de las columnas. Si elegimos una columna nos llevaremos la carta correspondiente y las fichas que haya en esa sección. Si elegimos la columna donde está el token, entonces estamos obligados a descartarnos de una de las cartas que tenemos en mano. La perdemos. Y entonces podemos coger esto. El primer jugador, por ejemplo, decide llevarse esta carta a su mano de cartas y coge la loseta que la deja delante en su zona de juego y coloca el token en el lugar donde ha quitado la carta. Acto seguido sacamos una nueva carta y un nuevo token que ponemos aquí. Ya le tocaría el turno al otro jugador. Vale, pues este jugador elige, por ejemplo, este y esta carta que lleva con el resto de sus cartas, ahora tiene 4, y rellena el espacio moviendo el token, colocando otra carta de construcción y otra loseta. Una vez hecho esto, cuando todos los jugadores han elegido de su tablero lo que quieren, otra vez comenzando por el jugador inicial, estamos obligados a jugar una carta de nuestra mano. Por ejemplo, yo puedo jugar esta. Las cartas las podemos jugar haciendo filas y podemos hacer hasta 3 filas. Podríamos, por ejemplo, hacer esto, 3 filas, pero no más de 3 filas. El número de cartas de que puede componer cada fila, pues es el que queramos. Colocamos una carta, la primera carta que colocamos, al ser la única que tenemos, pues nos va a quedar así, limpia, y luego estamos obligados a colocar las losetas que hemos cogido en ese turno en la carta. Así que esto es lo que ocurriría. El jugador amarillo pues haría lo mismo, colocaría una y colocaría su loseta. Vale, pues ahora volvemos a jugar otra ronda. En la segunda ronda que jugamos todos los jugadores añadimos una loseta más, por lo tanto aquí van a ver ahora 2 losetas de este modo. Y ahora volvemos a elegir carta. Por ejemplo, pues yo elijo esta, que me la llevo con las que ya tengo en mano y cojo las 2 losetas. Pongo el token aquí, saco una nueva carta y añado 2 losetas esta vez. Otra vez, pues me veo obligado, tengo que jugar otra carta en mi zona de juego. Como decía, puedo hacer otra fila o la puedo colocar donde ya tengo esa. Siempre tienen que estar las cartas tocándose octogonalmente. Vale, la única condición es que los valores tienen que ser ascendentes. Así que puedo colocar esta carta aquí, pero no la podría colocar aquí porque es descendente. Así que la coloco aquí y coloco donde yo crea conveniente, en la carta nueva o también en la vieja,
las losetas que he conseguido. El otro jugador hará lo mismo, se va a llevar una de las columnas, teniendo en cuenta que si elige esta, que es donde está el token, pues tendrá que devolver una carta de las que tiene en mano y descartarla, se va al descarte. Bueno, en realidad dice que se deje en el fondo del mazo. Vale, pues seguimos jugando de este modo. Cuando hayamos jugado otra vez los dos jugadores o los que seamos, añadimos esta vez 3 fichas, 3 losetas a cada columna. Volvemos a coger cada uno una columna, seguimos agrandando nuestra zona de lunar. Esto representa pues el terreno lunar, tanto por aquí, como yo podría poner una carta aquí delante ya que es ascendente, como podría crear, como he dicho antes, otra fila más hasta un máximo de 3, y iría añadiendo todas las losetas que voy consiguiendo. En mi turno juego una carta de estas y añado el total de las losetas que cojo. No me guardo ninguna. Cuando ya hemos cogido, en la última ronda habremos llenado las 4. Volveremos a jugar, cada jugador cogerá en esta vez 4 y una carta y las colocará. Y habremos acabado la fase A. Es decir, ya no vamos a utilizar más las losetas de tipo A. Una vez hecho esto, una vez que un jugador coge 4 y la carta correspondiente se rellena, se pone 4 y el otro jugador coge carta y otros 4, entonces se eliminan las losetas restantes que quedan, se añaden las losetas con el dorso, con la B en el dispensador y se reparte una loseta en el dispensador. Volvemos a comenzar esta vez la fase B con losetas de ese tipo. Entre fase y fase es cuando miramos estas cartas de concesiones. Si hemos cumplido alguno de los requisitos de las cartas, es cuando cambiamos de fase, cuando el jugador que lo cumple pone una de sus tokens allí donde ha cumplido. Estas cartas, por ejemplo, dice que no pueden tener este tipo de ficha en tu área de trabajo, es decir, en todo tu mapa no puedes tener ese tipo de ficha. Este, en cambio, te dice que en 3 filas, en una de las columnas que has hecho, tienes que tener este otro. Si tienes 3 de estas fichas, una en cada fila de cartas, ganas 6 puntos. Y aquí te dice que tienes que tener 5 o más de estas losetas. Bien, el que lo consiga, coloca su ficha. Ya no se podrá volver a conseguir estas. Se podrá conseguir la que esté libre, pero en el futuro estas ya quedan ocupadas. Ya no se pueden reclamar. Por ejemplo, el jugador amarillo no puede reclamar esta y el jugador rosa no puede reclamar esa. Vale, pues teniendo en cuenta que lo que va a hacer cada jugador en su turno, resumiendo, es llevarse una columna de estas, tanto cartas como fichas, y luego, cuando todos los jugadores hayan cogido su columna, recordad que cada vez que un jugador coja columna, se rellena, se pone otra carta y otra ficha. Entonces, cuando todos hayan cogido su columna, se juega una carta de las que tengamos en mano y se ponen todas las fichas que hayamos conseguido. Eso es obligatorio. Luego, cuando todos hemos hecho eso, se añade una segunda ficha y hacemos lo mismo. Y volvemos a poner una carta luego y todas las fichas que hemos cogido. En este caso todos habremos cogido 2 fichas. Cuando todos hemos hecho esto, se añade una tercera ficha, es decir, 1, 2 y 3 nuevas, y volvemos a coger todos una columna. Volvemos a colocar las fichas y finalmente se añade la cuarta en el último turno de la fase A. Cuando utilizamos estas fichas, cogeremos 4 fichas, vamos a rellenar todos los espacios que vemos aquí y volvemos a jugar una carta y a poner las 4. Una vez hecho esto, acabamos la fase A. Eso quiere decir que retiramos todas las fichas que queden aquí, cambiamos las fichas A por las que tienen la B y las ponemos en el dispensador. A partir de entonces colocamos otra vez una ficha en cada columna y volvemos a empezar el ciclo de nuevo. Lo mismo, todos los jugadores cogen una columna y colocan su carta y su ficha, ponemos luego 2 y etcétera hasta que pongamos las 4, que después de eso finalizaría la fase B. Así que después de la fase B viene la C, que colocamos las fichas que vienen marcadas con la C. Entre fase y fase, cuando finalizamos una fase, es cuando debemos aprovechar para coger los objetivos, marcar los objetivos con nuestras fichas. O sea, en una misma fase, 2 o 3 jugadores pueden marcar un mismo objetivo. En la segunda fase
nadie podrá coger un objetivo que ya esté marcado por un jugador, que ya haya sido seleccionado. Es decir, en este caso, supongamos que acaba la fase A, pues yo pongo esto aquí y nadie más puede nada. Pues nada, en la fase B, cuando acabe la fase B, los otros jugadores, incluido yo, podré seleccionar estos dos objetivos, pero este ya no. Vamos a centrarnos entonces, cuando ya sabemos la mecánica básica del juego, que es muy simple, en las losetas, ya que ¿cómo se consiguen puntos en este juego? Bien, las losetas las colocaremos más o menos de este modo en las cartas que queramos. Aunque añadamos una carta nueva, no tenemos por qué poner losetas aquí, igual las podemos por aquí. Y esto es porque los puntos al final de la partida, cuando acabemos la fase C, cuando acabemos esta fase, se acaba la partida y contamos puntos. Entonces, aquí está el truco del juego. ¿Cómo nos vamos a conseguir muchos puntos? Primero, las fichas. Hay diferentes tipos de fichas y muchas tienen corazones, y dentro de los corazones tienen un simbolito. Esto es un triángulo y esto es un hexágono. Para empezar tendremos que intentar juntar las que tengan los corazones, pero además los mismos simbolitos dentro. Aquí, por ejemplo, he juntado 3 triangulitos y aquí hay 3 hexágonos negros. Aquí tenemos otros corazones que tienen como una cúpula interior. Una con 3 colorines, que significa que es un comodín que se puede parecer a la que tengamos al lado, la que queramos, o sea, haría pareja o contaría, multiplicaría por la que sea. Y esta con una especie de gota, una gotita de agua. Bien, pues este es el truquito. Al final de la partida contaremos el mayor número de losetas del mismo tipo que estén juntas. Esos serán puntos de victoria que vamos a ganar. Por ejemplo, de este tipo, las que tienen el punto negro en el corazón, pues tengo 3, pues son 3 puntos. Aquí tengo con el triángulo 1, 2 y 3, pues otros 3 puntos de ese tipo, etcétera. Luego también puntaremos por tener todas las losetas con el corazón, sean del tipo que sea, juntas. Así que luego puntuaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque todas, y aquí hay otra 9, porque tengo 9 losetas con el corazón juntas. Luego las que tienen la especie de esfera también se puntúan aparte. Estas que llevan una S nos dan, simplemente por tenerlas en nuestra zona, en nuestras cartas, 2 puntos cada una. Así que aquí tengo 2 puntos y 2 puntos. Aquí tengo 2 asteroides que están separados y aquí tengo alguna más separado. Esta, por ejemplo, nos da una ficha de este tipo que nos llevamos a nuestra zona de juego y la guardamos. Cuando la cogemos y la jugamos, nos dan estas fichitas. Aquí tengo otra que nos da 2 fichas de este tipo. Estas piezas también se juegan, se ponen en el tablero, y estas fichas sirven para anular un valor de estos que hay aquí. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero jugar este 6, o que solo puedo jugar este 6, pero no lo puedo poner aquí porque ya tenemos un 6. Aquí porque es menor que el 8, que esto es un 8, y aquí porque tenemos otro 6. Bien, yo lo podría jugar donde yo quisiera, incluso aquí, que tampoco puedo porque esto es un 6 y esto es un 5, así que es descendente, pero puedo utilizar esta ficha para tapar el número y de este modo el número queda ignorado en este caso. Así que esto me sirve para romper la regla de los números ascendentes. Luego tenemos otras fichas que son estas. Estas fichas nos dan una ficha de este tipo. Eso también lo colocaríamos en el tablero en cualquier lado, nos va a ocupar un espacio, pero estas fichas las podemos gastar en nuestro turno cuando queramos para cambiar 2 fichas de lugar, para hacer esto, por ejemplo. De esta manera consigo ahora sumar otro corazón al conjunto este grande que tengo aquí y además otro corazón con el hexágono negro con estos 3. Ya en vez de ganar 3 puntos ganaría uno más. Y además cuando sume todos los corazones que los he colocado aquí, pues tendría también uno más. Así que estas fichas viene ya dibujado en la propia loseta. Cuando la utilizamos la devolvemos. Las cartas ya nos dan algunos iconos que son en realidad losetas que podemos aprovechar para puntuar. En muchas cartas viene este icono que es un icono de obra. Aquí podemos colocar fichas normales y construir encima. Pero no podemos poner losetas encima de losetas que ya tenemos, a no ser que nos salga esta ficha, que es una ficha de grúa, de
derribo, que entonces sí podríamos colocarla aquí para poder construir encima otra vez. Finalmente, el último tipo de losetas que tenemos son estos, que nos dan multiplicadores. Este otro tipo de losetas lo que nos dice es que nos dan puntos por acumular diferentes tipos de loseta alrededor de ella. Aquí nos dice que alrededor, aquí hay una casita amarilla, lo veis que es esta. Ahora, si ponemos alrededor de esta loseta losetas con el corazón y el hexágono negro, nos dará 2 puntos por cada loseta que hay alrededor. Y esta en cambio nos da lo mismo, pero a cambio de losetas que lleven el corazón y el cuadrado. Es decir, que si yo coloco esta, por ejemplo, aquí, que me dice que me da 2 puntos por losetas con el corazón y el hexágono negro, pues aquí tengo 3 alrededor, pues serían 2 por 3, 6 puntos extra que me da esta loseta al final de la partida. Si consigo añadir aquí, aquí y aquí alguna más, pues conseguiría más. Esta otra, en cambio, si la tengo aquí, como solo tengo uno de esos corazones del tipo que me dice la loseta, pues me va a dar 2 puntos por este de aquí. Tendría que mirar de colocar otro aquí y de colocar más cartas aquí para poner este tipo de losetas. Así que el truco está en cómo colocamos las losetas en nuestras cartas, qué cartas bajamos, ya que recordar que el valor de la carta no se puede repetir. Así que aquí hay un 8, no puedo poner otro 8, a no ser que tenga estas fichas y haga esa trampa. Tampoco podría poner un 8 aquí delante, ya que esto es un 3 y esto es un 6. Pero con estas fichas que os he dicho, pues sí que podría hacerlo al final. La longitud de las líneas de cartas es la que queramos, pero no podemos hacer más de 3 filas. Es una de las normas del juego. Y la única manera de conseguir los puntos que nos van a dar estas cartas es entre cambio de loseta, de loseta de fase A a fase B, reclamar lo que hemos conseguido. Y ya está, esto es Luna Capital. Vale, pues ya hemos visto Luna Capital, un juego bastante interesante. Está chulo, a mí me ha recordado muchísimo a aquellos juegos que son como carteritas tipo Caravana al Oeste y este tipo de juegos que también se juntan cartas y que se multiplican por el mismo tipo de objetos que estén en una misma zona, ¿no? Si tienes una zona con 5 parques y otra con 2, pues ganas 5 puntos porque la zona más grande es la de 5. Este tipo de mecánica es la que utiliza Luna Capital, pero más, digamos, mejorada y más profunda, con un poquito más de chicha, lo cual es interesante. Tiene pues una serie de elementos 3D como el dispensador que a mí no me acaban de gustar, casi prefiero poner las losetas sueltas porque estás todo el rato sacando losetas. Después de cada turno de cada uno de los jugadores tienes que rellenar. Cuando rellenas una solo es una, pero cuando ya tienes que poner 3, pues no paras de sacar losetas del dispensador y creo que es incómodo. Prefiero no poner el dispensador. Y los otros elementos 3D, bueno, pues son de adorno, bueno, no valen la pena, pero ahí está. La caja viene preparada para que todo te quepa en 3D, así que no hay ningún problema. La cajita es pequeña, pero es bastante anchita. Tiene modo solitario, que no he probado y bueno, no he explicado, pero es bastante sencillo. En el caso de modo solitario jugaríamos por el otro lado del tablero, habrá menos cartas de proyecto y jugamos con un autómata que nos va fastidiando. Es bastante sencillo. Y bueno, pues espero que os haya interesado el vídeo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.